Platón regresa a la caverna, un espacio cultural alternativo de análisis crítico del mundo de las ideas y el pensamiento. Atrévase a huir del ojo igualitario del matriz bien pensante y visite con nosotros a los últimos amigos de Platón, los refugiados en la Academia de la Caverna. Presenta y dirige Domingo González. Muy buenas noches, queridos oyentes de Cadena Ibérica. Aquí estamos en el 99.3 de la FM, en este que será el primer programa de Platón regresa a la caverna, un programa que intentará acercarles a todos ustedes, queridos oyentes, el mundo de las ideas, el mundo del pensamiento, el mundo de la filosofía, el mundo de la historia. Y comenzamos hoy con el primer programa, Platón regresa a la caverna, porque una de las más célebres alegorías, si no la más célebre de todas, en la historia de la filosofía, es la de la llamada caverna de Platón. Sócrates pide a Glaucón, el hermano de Platón, que se represente a unos hombres viviendo en un subterráneo en forma de caverna. La entrada de la caverna ocupa toda la fachada. Los hombres se hallan en el interior de la caverna desde la infancia, encadenados por el cuello y las piernas y sin poder moverse ni volver la cabeza. Lo único que pueden ver es el fondo de la caverna. Fuera de esta y sobre una altura brilla un fuego. Entre el fuego y los hombres encarcelados se interpone un camino elevado, a lo largo del cual se levanta un muro, parecido a las tablas que se erigen para los titiriteros. A lo largo del muro hay hombres que acarrean objetos de toda clase. Llevan figuras de hombres y de animales, de piedra y de madera. Los hombres encadenados en la caverna, los prisioneros, se parecen a nosotros. Cada uno de ellos ve lo mismo que todos sus vecinos, sombras proyectadas por el fuego sobre el fondo de la caverna. Cuando se comunican entre sí, los prisioneros hablan de lo mismo. Creen que ven y describen las cosas reales, cuando solamente ven y describen sus sombras o apariencias. Lo mismo con las voces de los hombres que están fuera. Oyen no sus voces reales, sino los ecos reflejados por el muro del fondo de la caverna. Poderosamente evocadora es, sin duda, esta alegoría y grandiosa la imaginación que despliega para representar la fascinante dualidad entre la apariencia engañosa y la verdadera realidad que se oculta tras ella. Tanto es así que Sócrates apela insistentemente a la imaginación de su interlocutor Glaucón para que la representación sea, en su mente, más vívida y potente. Imagínate, le reitera machaconamente, y Glaucón consiente, me lo imagino, dice. Sin embargo, ni la imaginación del gran Sócrates, ni los esfuerzos en el mismo sentido de su discípulo Glaucón, alcanzaban a imaginar que en el transcurso de la vida post-cavernaria, la luz del sol que en el mito representaba la idea del bien, pudiera algún día llegar a apagarse paulatinamente con el paso del tiempo. Apagarse, sí, pero no para dejar a la humanidad totalmente a oscuras en un eclipse de sentido y de verdad, sino para dejar su sitio a otra luz mucho más potente que la del sol, mucho más presente en la vida de los hombres y mucho más segura que la que nuestra antigua tierra pudiera recibir. Una luz ininterrumpida que pudiera abrogar la ley de la naturaleza que quiere que a cada día le suceda una noche. Una luz, por tanto, no natural, sino artificial, esto es, creada por los propios hombres, permanente, eterna, triunfante, tan orgullosa de sí misma como para ofrecer a todos eso que el sol tantas veces les ha prometido, sin llegar a cumplir nunca con su palabra, una luz benéfica, universal y absoluta. Una luz que no hubiera que salir a buscar fuera de la caverna, como pretende este mito fundador de la misma filosofía, pues se iluminaría hasta los más recónditos espacios de la vida de los hombres. Muchas interpretaciones se han disputado la lectura definitiva sobre el mito de la caverna, pero ninguna parece hacer de la caverna el lugar más indicado para el pensamiento. Parece natural, a la vista de la palmaria oposición que el mito presenta entre la luz solar y la oscuridad cavernaria. Hoy, sin embargo, esa interpretación parece más sugestiva y poderosa que nunca. Hannah Arendt escribió: «No hay pensamientos peligrosos, pensar es peligroso». Siempre lo ha sido, sin duda,
Platón conoció directamente esos peligros en el ejemplo y final de su maestro Sócrates. Sin embargo, con todo y con eso, hoy la aventura del pensamiento parece, en cierto sentido, más peligrosa que nunca. Y la caverna, tal vez, el lugar menos desagradable y más seguro para emprenderla. El mundo moderno es una rebelión contra Platón, escribió el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila. Pero no una rebelión cualquiera, añadimos nosotros, una rebelión ruidosa y tabernaria. Seguramente por esa razón, hoy Platón y sus últimos amigos, los pocos que le quedan, regresan a la caverna para recuperar la vieja y eterna experiencia del silencio, pues sólo allí el hombre puede llegar a escuchar algo del diálogo infinito que las voces del mundo y el espíritu animan en el corazón de los hombres desde el origen de los tiempos. Allí se han refugiado hoy los últimos amigos de Platón. Han regresado a la caverna. Nosotros nos hemos propuesto acompañarles. Si quiere formar parte de esta selecta minoría, si también a usted, estimado oyente, le ciega esta luz del bien artificial y artificioso, postizo y adulterado que hoy parece inundarlo todo, si también usted quiere escapar del Matrix bien pensante de la policía del pensamiento, si también usted quiere evadirse del terrorismo amable, de la sonrisa obligatoria y de su internacional cursi, si no sabe cómo escabullirse de la mirada inquisidora, del ojo igualitario al servicio del totalitarismo suave y de las garras acolchadas del Big Mother, le ofrecemos aquí la pastilla roja, pastilla difícil y peligrosa del pensamiento, y le prometemos una desagradable oscuridad cavernosa y cavernaria, donde poder por fin disfrutar, en compañía de Platón y sus últimos amigos, de un poco de libertad. Bien, pues muy buenas noches, queridos oyentes. Esta es la presentación del que será nuestro primer programa de Platón regresa a la caverna. Queremos añadirles que, además de lo que ya se ha dicho, estamos en Cadena Ibérica 99.3 de la FM. Tenemos un email a disposición de todos nuestros oyentes, donde podrán escribirnos para hacer cualquier tipo de comentario y sugerencia. El email es platonregresaalakaverna@gmail.com. Y tenemos también disponible una página de Facebook, Platón regresa a la caverna, donde también podrán hacernos todas las sugerencias, indicaciones o comentarios que estimen oportunos al hilo de los distintos programas que vayamos realizando. Este es un programa, ya lo decíamos en la introducción, que pretende acercar al mundo de las ideas a todos nuestros oyentes, y como exponíamos en esta pequeña introducción a nuestro programa, el problema que hoy se plantea básicamente para el mundo del pensamiento, del espíritu y de las ideas es el problema de la corrección política, el problema del control del pensamiento, el problema del dogmatismo bien pensante que hoy parece inundarlo todo. Así pues, la pregunta que nos hacemos hoy en este primer programa de Platón regresa a la caverna no puede ser otra. ¿Por qué hemos tenido que regresar a la caverna? ¿Quién nos ha empujado a este exilio? ¿Quién ha hecho de nosotros refugiados en esta guerra por el pensamiento? ¿Quién nos obliga a permanecer en la caverna para custodiar el legado del espíritu? ¿Quién nos impide salir? ¿Quién nos mata? ¿Por qué los hombres que viven fuera ya no pueden pensar? ¿Es que ya no pueden o es que ya no quieren? Y a decir verdad, ¿siguen siendo hombres los que viven fuera o dejaron ya de serlo al dejar de pensar? Pues bien, para hacerlo y para responder a estas preguntas contamos hoy con la compañía de dos importantes contertulios que nos van a introducir en esta temática de el pensamiento a día de hoy arrinconado por este dogmatismo suave que hoy todo lo inunda. Tenemos a Alejandro Rodríguez de la Peña, profesor universitario de Historia Medieval, autor de un libro de referencia sobre los reyes sabios, y que nos acompañará hoy para hablar de la dimensión o de la vertiente histórica de esta problemática que concierne al mundo de las ideas. Alejandro, muy buenas noches y bienvenido a la caverna de Platón. Muy buenas noches, Domingo. Un placer estar aquí contigo en este primer programa, que espero sea el primero de muchos. Eso esperamos también nosotros. También tenemos hoy con nosotros a Jaime Escolar, es profesor de filosofía y también tiene, entendemos, muchas cosas interesantes que decir sobre esta temática tan de actualidad y tan vigente. Muy buenas noches, Jaime, bienvenido a la caverna de Platón. Pues buenas noches, Domingo, encantado de estar aquí contigo y con Alejandro, y encantado de estar entre los amigos de Platón. A ver
Estamos en buena compañía, entre los amigos de Platón. Está la caverna poco iluminada, pero tal vez sea una buena cosa para empezar a pensar, que es al fin y al cabo lo que nos proponemos. Decíamos en la introducción que he intentado exponer a nuestros oyentes del propósito de este programa, que Hannah Arendt escribió en su día, y me parece una cita muy interesante para recuperar hoy, que no hay en realidad pensamientos peligrosos. Pensar es peligroso ya en sí mismo. Peligroso para las sociedades que ven, en primer lugar, cuestionados los fundamentos de su orden, y sobre todo peligroso para los que piensan. Desde la cicuta, las formas de controlar el pensamiento han sido muchas, pero por lo general tendían a eliminar el objeto del pensamiento, los libros, los escritos, o bien directamente al propio pensador. Estos métodos, entendemos hoy, y vamos a pasar a discutirlos, se han ido sofisticando. ¿Por qué no utilizar la poderosa arma del pensamiento en beneficio propio? Se dirán los que controlan el poder. Hoy los regímenes políticos son indudablemente ideocracias. La lucha por la cultura se ha entendido también como lucha por el propio poder. En mayo del 68 se puso de moda, es una referencia que quisiera rescatar hoy para que la comentáramos, un pensamiento de sospecha. Se decía con frecuencia y se le reprochaba a los intelectuales esta frase que decía «D'où tu parles?», ¿no? ¿Desde dónde hablas? ¿Desde qué lugar estás hablando? La idea o el reproche venía a insistir básicamente en un concepto, en una reflexión que sin duda hay que hacerse cuando uno pretende llevar a cabo la tarea del pensamiento, y es que no hay un punto inatacable y neutro al partir del cual uno se pone a pensar. Pensar implica pensar con todo lo que uno tiene, con todo lo que uno es y con todo lo que uno quiere. Pensar, decía también el gran filósofo español Gustavo Bueno, que siempre pensar contra alguien, ¿no? Pero también nos recuerda que el pensamiento se ejerce a través de un determinado contexto, una cierta atmósfera, un clima concreto. Nos recuerda que para pensar solamente se puede hacer en un hábitat social adecuado, donde el pensamiento germina, nace y florece. Bien, pues todo esto parece que se opone a esta atmósfera de anestesia espiritual, de clima de analgésico permanente que parece rodear el mundo del pensamiento. Para empezar, la corrección política, que tiene todo, hay que decirlo, muy poco de política, aunque denota el intento característico de politizarlo todo, de vigilarlo todo, de purificarlo todo para construir un mundo semánticamente depurado. También contrasta este clima necesario para la atmósfera del pensamiento con lo que en su día algunos autores de distopías célebres llamaron la policía del pensamiento, este papel de las palabras policía, ¿verdad?, que hoy en día también lo rodean todo, el machismo, el fascismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia. Es lo que Juan Manuel de Prada tituló, me parece con una frase muy afortunada, el Matrix Progre. Ahora bien, la filosofía, para que esté viva, la filosofía no puede recluirse solamente en el mundo académico. La filosofía tiene que salir de alguna forma al espacio público. Por eso el papel de estas palabras policía que antes comentábamos es especialmente disolvente, especialmente dañino para la tarea del pensamiento. Todo parece ser dirigido por una forma de totalitarismo suave, algunos lo llaman light, otros lo llaman soft, de un estado maternal, del Big Mother, al que hacíamos referencia también en nuestra introducción. Algunos lo llaman el consenso socialdemócrata, otros los dogmas bien pensantes, el pensamiento único, el pensamiento débil. Otros incluso se atreven a hablar de un terrorismo intelectual que persigue a aquellos disidentes o heréticos que no se pliegan ante las consignas del pensamiento dominante, e incluso en el ámbito de la historia, y esto lo comentaremos también con nuestro profesor de historia medieval, se ha impuesto esta tesis que el historiador francés Jean Sévillat llamó lo históricamente correcto. En general, todas estas realidades nos circundan, el relativismo cultural y moral, una nueva forma de neoconformismo, y este es el clima que hoy en día parece que se opone a una atmósfera, a un clima, a un medio ambiente y a un hábitat adecuado para desarrollar la tarea del pensamiento. Yo os quería lanzar una primera pregunta, una pregunta abierta, que podéis responder evidentemente partiendo, nunca mejor dicho, de eso que decíamos antes sobre la frase del mayo 68, ¿desde dónde habláis? ¿Desde dónde habláis como profesores? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué experiencia? La pregunta que yo os lanzaría es, ¿ha muerto realmente el pensamiento? ¿Se puede seguir pensando hoy en esta atmósfera cada vez más asfixiante? Jaime, ¿quieres comenzar? Muy bien. Sí.
Claro, todo pensamiento tiene unas condiciones materiales para desarrollarse, un hábitat social, como has dicho tú, Domingo, unas condiciones mayores, mucho que desbordan los límites, por supuesto, de la academia, del mundo editorial, del mundo de la universidad, del mundo intelectual más o menos restringido. Y habría que preguntarse por qué podemos hablar en el contexto actual y de los últimos, seguramente, bueno, no sé, 50 años en adelante, de esto que se ha venido a llamar el pensamiento único. El pensamiento único, que es una expresión que ha hecho fortuna, pero que tiene un origen muy polémico. Yo creo recordar que fue el pensador francés, Alain de Benoist, que puso en juego este término, esta expresión. Y sin embargo aquí lo han retomado autores socialdemócratas que al parecer ellos estaban criticando, autores socialdemócratas como, pues si no recuerdo mal, el antiguo director del País, pretendiendo ellos situar Cebrián, pretendiendo ellos situarse fuera del pensamiento único o haciendo una crítica del pensamiento único. Porque esto es una constante. Todos aquellos que mencionan el pensamiento único es para denigrarlo y para hacer ver que ellos están fuera, claro. Ellos combaten el pensamiento único. Pero esto no siempre es cierto. De hecho... Más bien es siempre falso. Suele ser falso, porque los que realmente están fuera del pensamiento único tienen pocos medios para expresar su no conformidad con el pensamiento y con el estado de cosas dominante. Realmente pocos. Este programa es uno de ellos y algunos más, pero no muchos periódicos, ni muchas televisiones, ni muchas editoriales. Entonces, claro, yo, si os parece bien, podríamos empezar a pensar cuál es el origen de la muerte del pensamiento ligado al origen de la muerte de la política, podríamos decir. Tú has dicho que esta corrección política tiene muy poco de política, que supone una despolitización realmente y una paradójica ultrapolitización totalitaria que controla todos los aspectos de la vida individual, personal, social y comunitaria. Y con una forma de control, además, que no es la característica de las clásicas o tradicionales totalitarismos, sino es una forma de control suave, es una forma de control civilina que no se percibe, pero que paradójicamente lo inunda todo, ¿no? No requiere la persecución física, no requiere la eliminación violenta de los adversarios, de los herejes, pero sí puede provocar una forma de muerte civil que al final termina siendo más eficaz que el otro método, ¿verdad? Mucho más eficaz porque, claro, hace mucho más invisible toda la disidencia, en la medida en que la hace casi imperceptible para el común de los miembros de la sociedad que no están al tanto de estas cuestiones. Sí. Alejandro Rodríguez de la Peña, queríamos saber qué piensas sobre esta realidad que estamos hoy comentando, desde la perspectiva además del mundo de la historia, del mundo de la investigación histórica. ¿Cuántos tabús rodean este mundo de la investigación? ¿Hasta qué punto puede uno hacer historia en nuestra época? Bueno, resulta que de lo que comentaba Jaime, la verdad es que se pueden extraer consecuencias para el estudio de la historia, pero también consecuencias en el nivel global de lo que es el pensamiento en general humanista, porque a mí se me viene a la cabeza siempre el paralelismo de la Inquisición. Siempre se habla de neoinquisición al hilo del concepto policial del pensamiento. Es que, claro, la Inquisición, cuando se estudia, muchas veces solo se presenta en su faceta última, penal, punitiva, lo que son todo lo que podemos llamar los procesos, con las ejecuciones, pero realmente se pierde muchas veces de vista que la Inquisición era un fenómeno de control de pensamiento a través de el control de tus pares, de tus iguales, de tus amigos, de tus compañeros, que en el fondo recuerda mucho a esta policía del pensamiento. No existe tal cosa, como sabemos, es una figura, no hay una institución, no hay un departamento, la policía se encarga de contar lo que la gente piensa, las sociedades occidentales al menos, pero lo que sí que es cierto es que hay una muerte civil, como tú decías, Domingo, ligada a una serie de palabras policía. Me gusta mucho ese concepto, palabras o conceptos prohibidos, que no están prohibidos, al menos la mayor parte de ellos por ley, pero que si uno utiliza puede encontrarse con que si eso llegara a los medios de comunicación se desataría una auténtica cacería de brujas. Todos sabemos que de casos
compañeros o personas conocidas que han manejado ciertas ideas o conceptos y no han tenido ningún problema mientras ha sido en el marco de un cierto anonimato, pero cuando ha saltado a un nivel mayor de exposición pública han tenido gravísimos problemas, desde muerte civil a todo tipo de problemas personales. Eso unido a los propios alumnos, los que somos profesores o compañeros, que también ejercen, sin saberlo, de censores. Luego, efectivamente, hay un margen muy estrecho para pensar en una sociedad donde, como en algunas sociedades del mundo antiguo y medieval, realmente quien te vigila no es la policía, sino el resto de la sociedad y los medios de comunicación muy señaladamente. Y una última cosa ligada a esto. Se puede pensar, y ahora voy no al control, sino a la propia situación que vivimos en nuestra realidad cotidiana, en una sociedad que ha convertido, como tú has dicho al principio, el conocimiento en un instrumento básico social, en el sentido de que lo ha hecho productivista. El capitalismo ha conseguido que en el mundo académico y en el mundo escolar en general también, la docencia y la investigación sean baremados, cuantificados, tasados en niveles de productividad, en cantidad. Todos los que estamos universitarios sabemos que ahora se mide la producción intelectual no por la calidad, sino por la cantidad. Hay mecanismos de control para saber si uno va a llegar o no muy lejos en una carrera académica y dependen del número de publicaciones, no de la calidad de lo que uno escribe. Yo siempre digo que los grandes historiadores anteriores o los pensadores no habrían llegado muy lejos porque eran personas de 2 o 3 grandes libros pero que producían poco a nivel cantidad. Pero es que hay otra situación ligada a esta, que es en una sociedad productivista donde el tiempo está tan medido, incluso el tiempo de ocio, y donde ya hablaremos luego del homo ludens, del hombre y la fiesta permanente, el hombre festivo, que esa es otra condición. Pero más allá de eso, en esta sociedad, ¿cuántas personas tienen el otium antiguo para pensar? Es decir, los productores de pensamiento, los que nos dedicamos a facetas intelectuales, poquísimos de nosotros, al menos los que tenemos trabajo, tenemos esa enorme suerte de tener trabajo, tenemos tiempo libre. Porque nuestro tiempo libre se supone que es para producir, y producir a nivel académico es un ejercicio de trabajo que permite muy poco pensamiento, es un trabajo de producción, y por tanto, como trabajo productivo, con poco margen creativo. Luego, si no hay tiempo para pensar tanto en el productor de pensamiento como en el receptor, que es la sociedad en general, porque estamos bombardeados el homo videns, el homo ludens, todo esto lo hablaremos luego, ¿quién piensa aquí? Es que no se piensa tampoco, no solo porque haya un cierto control social de los límites, es que no hay una situación social, personal del pensador o del receptor para poder pensar. Bueno, pues eso es lo que nos proponemos hoy en el programa, es intentar analizar, diagnosticar los síntomas de esta enfermedad del pensamiento. Alejandro Rodríguez de la Peña hacía referencia a muchos de estos síntomas, porque son muchos, hay que decirlo en plural. Para empezar, la expresión corrección política, pensamiento políticamente correcto, es una expresión, ya decía antes Jaime Escolar, que es engañosa, porque en realidad tiene poco de política. De hecho, más bien, vamos a decir, incurre en el error de la moralización de la vida política, en una forma de lo que el famoso teórico Julian Freud llamaba la impolítica, ¿no? Es decir, analizar y juzgar la realidad política con categorías ajenas a lo político, ¿no? Esto de pensar políticamente correcto, ¿qué quiere decir? Hay un libro muy interesante de un escritor francés que ya murió, Philippe Murray, que me parece especialmente revelador para descifrar esta realidad del pensamiento políticamente correcto. Y en este libro, El Imperio del Bien, hay una referencia a la idea de la corrección política. Dice Philippe Murray, y me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto: pensar con corrección es una especie de ciencia. Pensar con corrección es pensar bien, pero con bastante virulencia aparente, como para que el auditor o el lector tenga la impresión de que uno piensa por sí solo, y sobre todo peligrosamente, contra enemigos terribles, con una valentía inigualable. Bien, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Es parecido a lo que contaba Jaime en un principio, ¿no? Todos parecen posicionarse en contra del pensamiento único. Todos parecen ser Quijotes que luchan contra molinos de viento. Todos parecen ser valientes que se oponen a las peores injusticias. Pero curiosamente este discurso, por lo general, se emite a partir de instancias de poder que son las que pueden silenciar a los demás, que son las que pueden impedir que la disidencia aparezca. ¿Cómo se explica esta paradoja? Jaime. A ver, yo creo que cuando hemos hablado de despolitización, yo creo que el fenómeno histórico que está asociado además a la modernidad, como
como etapa histórica en la que vivimos. No vivimos en una posmodernidad, sino solamente en una ultramodernidad o paso al límite de la modernidad. Se caracteriza por muchas cosas, fundamentalmente por el desarrollo primeramente de las ciencias, de la racionalidad científica, con la claridad y la transparencia que esto conlleva, y una de las patologías de la modernidad es intentar traspasar al terreno de la política, esta racionalidad, claridad y universalidad de las ciencias a algo tan oscuro que tiene que ver tanto con pasiones, con proyectos colectivos, con una racionalidad no tecnocientífica ni físico-matemática como la de las ciencias, al terreno político. Y esto cristalizaría en lo que podemos llamar la sustitución de la política por la economía, la despolitización de las sociedades. O por la moral también. Y por la moral, sobre todo en los tiempos recientes, sobre todo posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de Derechos del Hombre y el hipermoralismo que nos inunda. Pero primeramente yo creo que es por la economía, porque claro, la política deja de ser algo que tenga que ver con fines, sino que son medios para alcanzar un fin ya predeterminado, un fin que tiene que ver básicamente con el mero bienestar económico. Tiene esto mucho que ver con lo que comentaba anteriormente Alejandro Rodríguez de la Peña sobre la cuantificación y la igualación del conocimiento, ¿no? La lógica tecnoeconómica parece invadir el terreno del pensamiento y de las ideas. Lo cual no quiere decir que nos opongamos al bienestar económico, sino al mero bienestar económico, o sea, a la subordinación de otra valoración moral, cultural, política, al mero bienestar económico. Y entonces, claro, aquí si el fin es único y además es absolutamente transparente y evidente, tanto como las ciencias lo son en su campo, la política deja de ser algo que tenga que ver con la decisión y con la pluralidad, realmente. Y aquí es donde llegamos al terreno del pensamiento único, claro, a la despolitización de las sociedades y a la muerte del pensamiento que esto conlleva, que esto lleva detrás. Entonces yo creo que hay que remontarse a estos orígenes modernos y a esta despolitización paradójica de las sociedades para... Esto es muy interesante. Habría que hacer efectivamente una arqueología de esta religión, creo que hay que llamarla así, de esta religión del pensamiento políticamente correcto. ¿En qué medida, Alejandro, podríamos decir que esta forma de censura moralizante que lo invade todo tiene orígenes históricos? ¿En qué medida está relacionado con religiones políticas que en el siglo XX han tenido sin duda un gran predicamento, aunque fracasaron finalmente en el terreno concreto e histórico de las realizaciones? Sin duda venimos de un mundo, es decir, este mundo no nace de la nada, tiene un pasado, seguramente nadie mejor que un historiador para hacernos entender esto. Pues respondiendo brevemente a una pregunta que tiene muchas derivadas, por supuesto. Unas derivadas enormes, pero por ser breve, si uno piensa en el mundo antiguo desconoció este tipo de control del pensamiento de sus ciudadanos. Al mundo antiguo, cuando tenía regímenes más o menos definibles como tiranías, lo que le interesaba era la producción de los intelectuales. De hecho, hay magníficos estudios de quema de libros en la antigüedad, censura. En la antigüedad existía la censura. Pero a los regímenes políticos no les interesaba el pensamiento de sus ciudadanos. Les interesaba su acción política. Y en todo caso controlaba lo que se escribía, en algunos casos muy extremos. No, si uno tiene el interés por buscar, hacer esta arqueología del control del pensamiento de la sociedad en su conjunto, tiene que irse a finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, a regímenes de tipo milenarista, por ejemplo el Münster de los Anabaptistas, y sobre todo, creo que lo has mencionado antes, a la Ginebra de Calvino. Quizás sea el primer caso que luego tiene ecos en algunas sectas de tipo evangélico en los Estados Unidos. Como digo, la Ginebra de Calvino es quizá el primer caso en el cual hay una especie de policía del pensamiento y que, por supuesto, nos lleva a la Revolución Francesa, a los intentos del terror jacobino de controlar el pensamiento y de allí a las religiones políticas del XIX. Lo que ocurre hoy, como también habéis dicho, es que hoy tenemos una versión soft, del soft power, como todo en nuestra época de pensamiento débil. Al menos en Occidente es suave, se hace de forma no institucionalizada, de una forma distinta a la clásica de las tiranías, con instrumentos penales. Ahora se buscan otras maneras, pero como habéis dicho son más eficaces. Pero evidentemente, por cerrar ya la respuesta a la pregunta que me has hecho, creo que es un fenómeno reciente y que tiene que ver con
intentos, y el primero quizás son los anabaptistas de Míster o la Ginebra de Calvino, de ingeniería social. Cuando uno tiene un proyecto de ingeniería social, de transformación de una sociedad de arriba a abajo, transformándola, violando la naturaleza humana, que es el intento de Calvino o de Thomas Münster o de otros de transformar la naturaleza humana, necesita un control total del pensamiento desde el primero al último de los ciudadanos. No le basta con controlar solo lo que piensan las élites. Muy bien, pues vamos a hacer la primera pausa. Seguimos aquí en Cadena Ibérica, seguimos aquí en Platón regresa a la caverna, en la caverna de Platón. Hacemos una breve pausa musical y a continuación seguimos aquí en Cadena Ibérica 99.3 FM. La familia es el núcleo básico de la sociedad, un espacio en el que sus miembros deben sentirse queridos, apoyados, protegidos y escuchados. Pero en ocasiones, la familia sufre problemas graves como el desempleo o la falta de una vivienda digna. Todo atenta contra su estabilidad. Cáritas Madrid acompaña de 1000 maneras a estas familias, caminando con ellas hacia un futuro de esperanza. Ayúdenos a ayudar. En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted en su propio hogar, realizando todas aquellas tareas que la edad o la incapacidad no le permiten llevar a cabo como antes, acompañándole en distintas gestiones que tenga que realizar, ayudándole a tener una vida más cómoda. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en www.sancamilo.info y a través del teléfono 902 99 22 11. 902 99 22 11. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Apostar por tu equipo añade un plus de interés al partido de la semana y lo sabes. Desde nuestra página puedes hacerlo de manera sencilla y con todos los ases en tu manga. Solo tienes que entrar en nuestro comparador de apuestas deportivas. Bet Compara y selecciona el partido que te interesa. Tendrás al alcance de la mano todas las casas de apuestas españolas con los mejores ratios y porcentajes de ganancias. Fácil, sencillo, rápido, entras, seleccionas, te registras y a sufrir con el marcador. Bet Compara, el comparador de los que saben de apostar. Recuerda que apostar no es un juego de niños. Hazlo con responsabilidad y ten en cuenta que el que juega por necesidad pierde por obligación, pajarito. ¿Necesita financiación? Servitaxi puede tener la solución a sus problemas de tesorería aportando tan solo su nómina o pensión. Particulares, autónomos, empresas o pensionistas, dinero rápido y financiación hasta en 7 años, pagando a su manera y de la forma más cómoda. Pida más información llamando al 633 33 54 64, 633 33 54 64 o al 91 345 12 46. Servitaxi y aparque las deudas. La representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir en primer lugar. El pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Por eso se hace imprescindible tratarla con rigor y desnudarla de mitos y leyendas. En Cadena Ibérica, todos los domingos, Pío Moa y Javier García Isaac desmenuzan documentos para sacar de ellos toda la verdad que esconden. Un apasionante viaje por los hechos más destacados de nuestra historia, sin narraciones interesadas y partidistas. Cita con la historia, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde y los martes de 10 a 11 de la noche. Cita con la historia, la verdad que quieres oír. Buenas noches de nuevo, queridos oyentes de Cadena Ibérica. Seguimos aquí en el 99.3 de la FM, en el programa que inicia hoy su andadura. Platón regresa a la caverna con la compañía de dos ilustres acompañantes, todo hay que decirlo, que han
visitado hoy la caverna de Platón, Alejandro Rodríguez de la Peña, historiador, medievalista, profesor universitario, y Jaime Escolar, profesor también de filosofía. Hoy nos proponíamos pues diagnosticar esta enfermedad del pensamiento, esta enfermedad que tiene una sintomatología y que tiene también causas profundas, algunas de las cuales hemos ya esbozado en este primer sector de nuestro programa de hoy. Hablábamos de esta obra interesante, muy recomendable para entender y analizar los tiempos actuales en el terreno del pensamiento. Esta obra del escritor francés ya fallecido Philippe Murray, El imperio del bien. Hay una cita en este libro muy interesante que nos introduce en esta noción del imperio del bien. Dice Philippe Murray: el bien ha llegado a su meta, ha alcanzado su deseo. Está a punto de realizar lo que ninguna institución, ningún poder, ningún terrorismo del pasado, ninguna policía ni ningún ejército habían conseguido nunca: la adhesión espontánea de casi todos al interés general, es decir, al olvido entusiasta de los intereses particulares de todos e incluso a su sacrificio. No hay nada en la historia pasada que se parezca mínimamente a tan formidable aprobación. En el bien convertido en fiesta ya solo queda el bien, ya solo queda la fiesta. Todos los demás contenidos de nuestra existencia se han ido fundiendo poco más o menos al contacto con ese fuego. Parafraseando a Hegel, el imperio nos dice a partir de ahora: todo lo que es real es festivo, todo lo que es festivo es real. Yo quería decir que este libro de Philippe Murray, de donde está extraída esta cita, está escrito en una época que nos hace entender también el tenor de este argumento. Está escrito poco después de la caída del muro de Berlín, es decir, poco después de lo que algunos llamaron, Fukuyama, el primero, el fin de la historia, ¿no? Yo no sé si, Alejandro, desde el punto de vista histórico, esta frase, estremecedora sin duda, puede parecer exagerada. Indudablemente hay una carga irónica, esto hay que entenderlo, una carga irónica, añado yo, muy lograda en esta obra de Philippe Murray, pero sin duda hay una carga también de verdad. Sin duda, sin duda. Yo a esta cuestión le veo dos perspectivas. Una es la de la fiesta. Evidentemente vivimos una época, insisto, en Occidente, porque todo esto que hablamos, de hecho todo lo que venimos hablando en el programa solo es aplicable a Occidente. En otros lugares del planeta donde se lucha por la supervivencia, hablar del hombre festivo no tendría sentido, ¿no? Pero en Occidente sí que es así. Y este hombre festivo se diferencia desde una mirada antropológica, desde una mirada histórica de otras épocas, en que otras sociedades, bueno, en general todas las sociedades históricas, han conocido la fiesta. Pero la fiesta ha sido un momento puntual, muy reglamentado, muy ritualizado, de ruptura con la rutina. Las famosas bacanales romanas, los festivales dionisíacos, todas las sociedades han conocido momentos o bien orgiásticos o bien al menos de relajación de las costumbres y normas sociales, como un momento donde la sociedad podía desahogar sus instintos más primarios. Luego hablaré del tema del juego que tiene que ver con esto. La sociedad occidental de finales del siglo XX, principios del XXI, es la misma sociedad de la historia que vive en un momento de fiesta permanente que solo interrumpe de vez en cuando para intentar vivir de una forma más ordenada. Yo siempre comento a mis alumnos, cuando estudiamos el carnaval y la cuaresma, que la cuaresma daba sentido al carnaval. ¿Qué es eso de celebrar el carnaval si luego no va a haber cuaresma? No tiene sentido. Pues vivimos un carnaval permanente, porque se considera, en efecto, que hemos pasado, porque yo creo que el hombre occidental actual piensa que cualquier futuro que le espera, en cualquier caso, va a ser muy parecido al que vive ahora, más allá de algunos apocalípticos y no integrados, como diría Humberto Eco. En general hay un optimismo generalizado respecto a que más o menos la situación actual va a mantenerse, que ya Europa no va a ir nunca a una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Bien, se parte más o menos de esa base. Y vimos una fiesta permanente. Pero hay una segunda dimensión que me interesa casi más que la primera, que es el hombre que juega, el Homo Ludens, es también una realidad nueva en la dimensión panlúdica, por llamar de alguna manera, que vive hoy día. Es decir, si uno se va al origen del juego, que por supuesto puede irse a la prehistoria, pero me refiero en civilizaciones históricas, hay que irse a Grecia, al Agón griego, los Juegos Olímpicos, todo lo que es la competición. El juego tiene una función, por un lado, de sustitución de la guerra, o de sustitución de la épica. Una sociedad que está en un momento de paz necesita una dimensión épica, una dimensión
agonística, y esta dimensión épica y agonística permite, de alguna forma, prepararse para los grandes desafíos que tiene luego lo que es la vida real, porque el hombre que juega, al igual que el niño, lo que hace es reproducir de forma imaginaria o de forma simulada la realidad. Luego, tanto los torneos medievales como los Juegos Olímpicos tenían esa función agonística, de preparación para el combate real. Que no tiene por qué ser una guerra, puede ser el combate por la justicia, puede ser el combate político. Como hoy día no hay combate político, porque hemos llegado al fin de la historia, y en el fondo, y vuelvo a lo que se decía antes de los que hablan desde la socialdemocracia del pensamiento único, estos que dicen entablar una cruzada contra el pensamiento único, lo que único están hablando es de un poco más de Keynes, de subir un poco los impuestos. Esa es toda la discusión, cuidado. Están planteando como algo épico una cosa que es absolutamente cotidiana y casi diríamos tecnocrática. Como ya no hay combates, ni militares, porque ya no hay guerras, al menos en Europa, y no hay épica en el sentido de una especie de causa social o política, porque se supone que el Estado te lo da todo hecho, y hay del que se salga de ese sendero, hay una pulsión de todos, y aquí me incluyo, por vivir eso en lo lúdico. Puede ser el deporte, puede ser cualquier tipo de juego. De ahí la absoluta epidemia que hay entre la juventud de los juegos de ordenador, de cualquier tipo. Porque hay una necesidad en la vida de las personas de grandeza. Y a veces, en esta sociedad, solo uno puede aspirar a esa grandeza en el mundo virtual, porque el real no te lo permite. Es simplemente ser beneficiario de esa sociedad perfecta al final de la historia, ¿no? Un tema muy interesante porque efectivamente explicaría que el deporte y otras actividades similares, como espectáculos de masas, se hayan convertido efectivamente en el refugio de la épica, ¿no? Incluso me atrevería a decir de la ética con T, de Tarragona, porque en el deporte de masas los deportistas alcanzan aquello que realmente merecen, ¿no? Si es que el árbitro no pita el penalti en el momento menos adecuado, pero indudablemente es una especie de espejo contrario de lo que debería suceder en la sociedad y de hecho no sucede, y a lo que muchas personas aspiran. Yo no sé si, Jaime, tienes algo que añadir sobre esto. Yo añadiría otra cosa en la línea de Philippe Murray que tiene una expresión muy interesante al analizar esta evolución antropológica. Dice que el hombre pasa de ser el Homo sapiens sapiens a ser el Homo festivus, a ser por último el festivus festivus. Es decir, su dimensión humana ha quedado totalmente arrinconada, ha desaparecido como consecuencia de esta dialéctica de la festividad constante y permanente. Jaime. Es muy interesante porque, siguiendo la brillante exposición de Alejandro, pues uno se da cuenta que desde el punto de vista antropológico esto no es gratuito. Claro, la hiperfestivización de la sociedad tiene causas muy profundas y seguramente inevitables. Fijaros, el juego asistido, pues hemos puesto la referencia, los juegos deportivos sobre todo, de Grecia, de las sociedades, por tanto, los orígenes de nuestra civilización europea. Y pasando por fases distintas, se ha mantenido, pero claro, hay un momento crítico en el siglo XX, donde tanto las Olimpiadas, el fútbol, los deportes de masas van a tomar una dimensión desconocida. Alguna vez hemos hablado, el fútbol como una ritualización de la guerra, pero claro, simbólica, y que evita los males reales de la guerra. ¿Qué quedaría de estos deportes, de estos espectáculos de masas épicos? Bueno, en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, la música popular, el rock and roll, han sustituido, bueno, uno ve un concierto de rock and roll como un ritual, pues semejante, en fin, a veces a desfiles de regímenes totalitarios. En el Tercer Reich, por ejemplo, las personas, los líderes, la devoción, el ídolo. Sin duda. O sea, una necesidad psicológica y una realidad antropológica que refleja esto. Pero claro, fíjate, la fiesta antes, tú has hablado de cómo la fiesta era esa excepción a la norma, manteniendo, digamos, encauzada como fuese, de la manera que fuese. Pero sin embargo, también la fiesta solía tener un fundamento metapolítico, sagrado. Sin duda, sagrado. Sin duda. Y fundamentalmente religioso. Sí, y además cristiano en las sociedades, a partir de determinado momento cristiano. Claro, el hombre hiperfestivo está fuera de la dimensión religiosa.
o en todo caso la dimensión religiosa es una cuestión puramente individual, puramente casi psicológica, que no puede tener y que no debe tener, en función del pensamiento correcto, no debe tener ninguna relevancia pública. Y esto también sería para analizar la pérdida de referentes, digamos, trascendentes, y la sustitución por sustitutivos más o menos eficaces. Y luego esto ligarlo también, creo, no sé si vas a hablar de esto, Domingo, con lo que se ha llamado el capitalismo de la seducción, en fin, el hiperconsumismo, la idea de realizarse, por lo tanto, no ya en el trabajo, sino en el trabajo y en el consumo, la reducción de las sociedades a meros a productores y consumidores. Y esta expresión, el capitalismo de la seducción, no sé si tendremos tiempo de explicarla con todo el detalle que merece. Es una expresión de un célebre, aunque desconocido en España, sociólogo marxista llamado Michel Clouscar. Clouscar acuñó esta expresión, que da título a otro de sus libros, El capitalismo de seducción, la socialdemocracia libertaria, para hablarnos de algo a lo que tú has hecho referencia, Jaime, y es la extensión... Mira, voy a utilizar una expresión que conocerás bien por ser uno de tus autores preferidos. La extensión del campo de batalla, de Michel Houellebecq. Es decir, la extensión del dominio de la lucha en el plano económico. Cuando el capitalismo llega incluso a incrustarse en los deseos más íntimos de las personas, el capitalismo ha alcanzado, podríamos decir, sus últimos objetivos militares, ¿no? Pues esta es una expresión de Michel Clouscar muy interesante, que sin duda tiene que ver, pero permitidme que haga otra referencia a otro de los aspectos de lo que se podría llamar la sintomatología de la muerte del pensamiento, que es este maniqueísmo moral, esta hitlerización del adversario. Es conocida la expresión de Leo Strauss, la reductio ad Hitlerum, ¿no? Es decir, reducir al enemigo a condición de esbirro de Hitler, ¿no? ¿Cómo se explica este maniqueísmo, ¿no? Esta clara dicotomización de las posiciones que luego, por supuesto, se expresan a nivel político, ¿no? Porque si yo soy un portaestandarte del bien, necesariamente los que se oponen a mi discurso son abanderados del mal, ¿verdad? Dice Philippe Murray algo muy interesante, además siempre con ese sentido del humor que le caracteriza. Dice, al respecto de esta reductio ad Hitlerum, ¿no? Dice: hurgar en los basureros de la historia nos reserva solo las sorpresas que ya esperábamos. La telefatua, decretada contra Heidegger hace algunos años, ha sido ocasión de una interesante demostración. Heidegger nazi, vaya primicia. Qué gloria más grande traer a puerto esa raspa de pescado alemán, cuya carne ya había sido completamente devorada por los 1000 tiburones del tiempo que pasa. Una verdadera hazaña revelar ese secreto a voces de la filosofía. Fue una empresa heroica. Tanto como asustarse aquí en casa, calentitos, con Saddam, con Ceausescu, con Pol Pot y con otros. A los generosos destiladores del pensamiento buenista garantizado les hacen falta malvados de la misma hojalata que su propia virtud de pacotilla. Si los auténticos criminales se convierten en ficciones en nuestras pantallas, es porque el terrorismo del bien, inseparable de la civilización de masas, a las que después de tanto tiempo ya no interesa hacerles comprender algo que no sea el lenguaje binario, sí, no, amable, malvado, blanco, negro, esta civilización de masas ya solo se nutre de enemigos simples y confeccionados a medida, de personajes de perfiles repulsivos y revulsivos bien definidos, bien retratados como personajes repulsivos. Gracias a ellos, dice Philippe Murray, el dominio ejemplar del bien estará tanto más asegurado. De este modo, la hitlerización del adversario se convierte en una especie de reflejo. Es necesario que se nos reinyecte sin cesar la fe en la realidad real de la neorrealidad. Bueno, esta es una cita muy profunda, muy cargada de múltiples derivadas, ¿verdad? Pero quisiera que nos detuviéramos en este maniqueísmo que expone con tanta gracia Philippe Murray, y que consiste en arrojar al basurero de la historia, arrojar a las tinieblas exteriores a todos aquellos que se atreven siquiera a cuestionar algunos de los dogmas que hoy en día impone este pensamiento único o débil según se mire. Es una lógica totalitaria y característica de algunos de los sistemas políticos e ideológicos que precisamente se pretenden combatir. En concreto, la lógica del chivo expiatorio, del enemigo, el enemigo total, el mal. El eje del mal, de que hablaba George Bush, nos acordamos, ¿no? El eje del mal. A mí suena mucho,
en fin, es un clásico hacer estas comparaciones, pero es que realmente es conveniente a la visión del judío que se tenía en la Alemania nacionalsocialista. Y claro, es que esto viene de esta moralización y de la censura moral. Claro, es que con la censura moral resulta que se anula la capacidad de discutir, porque las ideas ya no son erróneas o más o menos falsas, o falsas en su totalidad. Lo que son es malas, son moralmente malas. Y entonces ante eso, claro, se empieza a generar una especie de pensamiento higienista. Lo que hay que hacer es no contagiarse. Este es un enfermo, o es algo enfermizo. Una cosa típica que sucedía en la Unión Soviética, la medicalización del adversario, ¿no? Es decir, claro. El adversario no es un enemigo político, es un enfermo, ¿no? Al que hay que tratar o reeducar. Es un apestado, y se trata de expulsarle, de condenarle, pero no condenarle ya políticamente, de apestarle socialmente. Claro, por eso digo que es una lógica totalitaria y una lógica que llevada al extremo es la lógica yo creo que del exterminio. Porque se hace en nombre de la humanidad. Se hace en nombre de la humanidad. Y claro, toda guerra en nombre de la humanidad, lo decía Carl Schmitt, es una guerra total y una guerra en último extremo de exterminio. Y yo creo que aquí detrás de esto, tú has citado a Leo Strauss, su Reductio ad Hitlerum, no sé si está bien dicho en latín, pero es verdad, sigue funcionando constantemente en todos los aspectos del campo político. Por analogías y por conexiones y haciendo sofismas muy evidentes, pues si piensas algo si esto coincide con algún aspecto del pensamiento brutal nazi, pues entonces tú eres un nazi. Y aquí yo creo que estaría detrás dos tipos de posicionamientos que no son políticos, que son morales y que son censores y que son que son distintos, pero que juegan a un mismo nivel, que sería el antirracismo y el antifascismo. Dos ejemplos de palabras policía claramente policía, eficaces en nuestra actualidad, ¿no? Pero especialmente tramposos, porque claro, el antirracismo no es, claro, tú pones el prefijo anti, el racismo, ¿qué es antirracismo? El que se opone al racismo. Pues entonces yo soy el racismo es malo, el antirracismo es bueno. Claro. Es la dicotomía binaria que claro, expone este pensamiento. Pero resulta que el racismo, ¿qué es el racismo? Es una ideología pseudocientífica que tiene que es hija de la modernidad, del progresismo, del positivismo, de una determinada interpretación de la evolución darwinista, que es falsa y que tiene efectos sociales, políticos y morales terribles. Pero claro, el antirracismo es una ideología policía, porque lo que hace, lo hemos hablado alguna vez, al igual que el racismo, pone la raza en el centro, en el centro de los problemas, ¿verdad? Son las dos caras de la misma moneda, porque efectivamente claro, lo que define al racismo es colocar la raza en el centro. Si uno ve, por ejemplo, un partido de la FIFA en una Copa del Mundo, antes de ver ese partido hay una declaración antirracista. Y uno se pregunta, ¿por qué la raza está en el centro de este espectáculo deportivo? ¿Por qué es el centro? ¿No? Pues efectivamente eso es una característica que comparte el antirracismo con el racismo. Porque el antirracismo ya no es oposición a las teorías de la pureza racial, que son teorías erróneas y íntegramente rechazables. Y aún más el antifascismo, que bueno, que tiene una genealogía en la Unión Soviética en su momento, con unos objetivos políticos ligados a la Internacional Comunista, denunciar, como sabéis, a todo lo que no fuese comunista, a todo lo que no siguiese la directriz de la Tercera Internacional, pero que después de la Segunda Guerra Mundial va a expandirse completamente y a convertirse, yo creo, en la ideología oficial del pensamiento políticamente correcto y del nuevo orden mundial, el antifascismo, que es un puro anacronismo, puesto que si no existe el fascismo, que no existe. Y además nadie se reivindica como fascista, por lo tanto hay que buscar fascistas, hay que desenmascararlos. Eso es una característica también de la policía del pensamiento que siempre ha existido, que es buscar enemigos imaginarios contra los que luchar. Alejandro, no sé si tienes algo que decir sobre esta dialéctica de la dicotomía moral, del maniqueísmo, de la hitlerización del adversario. Pues varias cosas que van muy al hilo de lo que ha estado comentando Jaime. La primera es un ejemplo. Cuando se habla de, como ha hecho muy bien Jaime, de la cuestión de cómo la raza puede, por parte de los antirracistas, convertirse en un paradigma casi totalitario, a mí siempre me viene a la cabeza un ejemplo que en España es poco conocido. Aquellos que nos movemos en el mundo universitario anglosajón sabemos, pero en España lo sabe poca gente, que para conseguir un trabajo universitario en Estados Unidos te hacen un test sobre tus posiciones raciales, no en un sentido
de que tengas una visión racista de la vida, sino tu afirmación positiva de la defensa de las minorías raciales. Es decir, una especial sensibilidad hacia, por ejemplo, los afroamericanos, te da puntos para conseguir puesto de trabajo. Esto es así. Pero incluso más allá de esto, y aún me parece más llamativo, está el tema de los gender studies, lo que se dice en español estudios de género. Una especial sensibilidad hacia el movimiento gay lésbico también te da puntos. De hecho, publicaciones dedicadas a estas cuestiones dan puntos. Luego, incluso las críticas dan puntos. No, las críticas me temo yo tengo alguna, pero me temo que no. Entonces, la cuestión ¿cuál es? Que la agenda de género y la agenda racial han sacralizadas porque son, y ahora voy con esta cuestión que es muy importante, son la defensa de los débiles, y aquí está la clave de todo, en mi opinión, en que como son los débiles y los perseguidos por los siglos de los siglos, son necesariamente buenos en todo lo que hacen y en todo lo que representan. A veces han invertido los valores, una especie de inversión de los valores, y han puesto cuestiones que en teoría no deberían ser importantes según el pensamiento oficial, el pensamiento único, como la raza o el género, resulta que están en todas partes, casi omnipresentes. Pero ligado a esto, la cuestión de la debilidad. En el Reducto al Hitlerum yo he visto una cosa que también se ve en los alumnos y en general en lo que es la cultura popular de masas. Cuando se habla de fascismo o se habla de hitlerismo o de todo lo que es este anticristo, a mí me recuerda mucho a las teorías del anticristo medievales, donde se demonizaba al adversario. El anticristo era el hereje, el musulmán, todo es el anticristo. Cualquiera podía ser el anticristo si se oponía a lo que era lo establecido. Pues el nuevo anticristo sería Hitler, ¿no? Pero todo es anticristo, ¿en qué sentido? En que todo aquello que, y aquí yo creo que está la clave, y no tiene que ver ni siquiera con la ideología nacionalsocialista o la fascista histórica, que los que nos dedicamos a la historia sabemos cuál era, pero que la mayor parte de los que usan el vocablo como arma arrojadiza no tienen ni idea de qué están hablando. No, la cuestión es que se asocia a violencia política. De manera que todo lo que suena a violencia política o a imposición intolerante de unas ideas, es decir, también a veces incluso combatir por unas ideas y no resignarse a que esas ideas no puedan ser defendidas, es catalogado como fascista. Problema de esta cuestión, esto se ve en la explicación de la historia y los tabúes de lo políticamente incorrecto a la cual tú aludías, Domingo. Cuando los supuestamente buenos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial de los aliados, usan una violencia brutal, bombardeo de Dresde, Hiroshima, hay muchos ejemplos, claro, eso es fascista, resulta que es fascista. Es decir, porque la mentalidad popular, todo lo que sea violencia desaforada es fascista. No las ideas fascistas, sino la violencia en sí misma injusta o opresiva. De manera que al final la palabra ha quedado para todo aquello que sea una violencia que se considere ilegítima o excesiva. Lo cual incide en lo que hablamos, que al final no es una cuestión de ideas, es una cuestión de un arma arrojadiza utilizada para una determinada actitud. Muy interesante lo que dices, Alejandro. Me recuerda mucho a un historiador que tú seguro conoces incluso mejor que yo, que es Leon Poliakov, que tiene historiador de referencia, francés, aunque ruso de origen, y gran conocedor del antisemitismo, que es ese libro sobre la causalidad diabólica, ¿no? Sobre el origen de las persecuciones. Este es un tema muy interesante. Y quisiera que tocáramos también algo a lo que has hecho alusión en relación con el origen de esta policía del pensamiento y esta lógica de la corrección política, que es Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos son la vanguardia? Tal vez eso tenga mucho que ver con la causa profunda. En una de tus intervenciones anteriores hablabas del calvinismo como origen remoto. Esto seguramente tenga mucho que ver con la obsesión en los Estados Unidos por imponer esta dinámica. Yo siempre digo, no sé si estaré muy equivocado, que en relación con Estados Unidos, en Europa estamos fatal porque importamos todo lo malo y en cambio no nos quedamos con nada de lo bueno. Pues esto de la corrección política habría que decir a todos los antiamericanos, que son progresistas, buenistas y de izquierdas, que la corrección política viene de Estados Unidos, que lo sepan bien. Bueno, vamos a hacer otra breve pausa publicitaria. Y seguimos aquí en Platón regresa en la caverna, seguimos aquí en Cadena Ibérica 99.3 FM. Cadenaibérica.es, tu emisora en la red.
La familia es el núcleo básico de la sociedad, un espacio en el que sus miembros deben sentirse queridos, apoyados, protegidos y escuchados. Pero en ocasiones, la familia sufre problemas graves como el desempleo o la falta de una vivienda digna. Todo atenta contra su estabilidad. Cáritas Madrid acompaña de 1000 maneras a estas familias, caminando con ellas hacia un futuro de esperanza. Ayúdenos a ayudar. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión y alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Si le cuesta a trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, San Camilo Ayuda a Domicilio le presta la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en www.sancamilo.info y a través del teléfono 902 99 22 11. 902 99 22 11. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Cadena Ibérica. Creciendo juntos. Muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes. Seguimos aquí en Cadena Ibérica, seguimos aquí en la caverna de Platón, en este primer programa de Platón Regresa a la Caverna, hablando con Alejandro Rodríguez de la Peña, profesor de Historia Medieval, y Jaime Escolar, profesor de Filosofía, hablando de los obstáculos que se le oponen hoy al pensamiento, hablando de la corrección política, de este imperio del bien del que nos hablaba Philippe Murray. Hay una cita muy interesante que recoge, de hecho, el propio Murray en su libro, de los demonios de Dostoyevsky, ¿verdad? Y dice, y esta es una cita me parece muy reveladora del carácter profético de esta obra de Dostoyevsky: me pregunto, dice un personaje de los demonios, ¿a quién debemos darle las gracias por haber trabajado las inteligencias tan hábilmente para que nadie tenga ya ni una sola idea propia? Esto Dostoyevsky lo vio con mucha antelación. Hay un célebre diálogo, ¿no?, el diálogo del inquisidor, que sin duda habría que releer a la luz de lo que está aconteciendo en la época actual. ¿Existe realmente una policía del pensamiento? ¿Existe una forma de censurar al pensamiento de los disidentes? Si existe, ¿por qué es tan eficaz? Si es que lo es, ¿por qué no requiere de métodos coactivos? Hay una especie de linchamiento suave, caritativo. Philippe Murray también dice en otro momento, lo interesante es que el linchamiento adopta ahora máscaras progresistas. Expulsados por la puerta, los viejos reflejos del odio y de la exclusión vuelven enseguida por la ventana, para ser ejercidos contra nuevos chivos expiatorios cada vez más incuestionables. Los países donde la caza de brujas alcanza su punto culminante se multiplican. En el norte, para empezar, como tiene que ser, entre los protestantes. Pero nadie habla de ello de esta forma, pues tiene que ser así en aras del bien. Esta cita, Alejandro, es muy interesante porque, como comentábamos antes, ahí Murray señala con el dedo al origen de este mal. Establece de alguna forma su propia causalidad diabólica, ¿no? Dice, entre los protestantes. Tú en alguna de tus intervenciones anteriores hablabas del calvinismo como origen remoto de esta nueva realidad. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos añadir sobre esta dialéctica? Y en qué medida ayuda a descifrar el tiempo en que vivimos. Creo que, de nuevo, es fundamental entender que el origen en mi opinión, el origen último de esta mentalidad de control del pensamiento estriba, y esto por supuesto en las utopías políticas se ve muy bien, en la pulsión de algunos ideólogos o algunos revolucionarios por transformar no las relaciones sociales, no las estructuras sociales, lo cual es legítimo si uno busca la justicia, sino a las personas. Es decir, hacer ingeniería con el ser humano, ingeniería antropológica.
cuando uno estudia los milenarismos medievales, los milenarismos de la Edad Moderna y sobre todo las religiones políticas del XIX, uno ve que aquellos que defienden este tipo de ideologías contra natura, por ejemplo, citando a Libak o a Comte, uno ve que una clave es la necesidad de este sueño imposible de la igualdad absoluta de los seres humanos, algo que va contra la naturaleza, la igualdad absoluta económica, la igualdad absoluta en el mérito, en todo. Este sueño imposible, utópico, que sería una pesadilla, si se diera, por cierto, requiere a su vez instrumentos de pesadilla para llevarlo a cabo, porque va contra todas las tendencias humanas. Este paraíso en la Tierra se construye a través de un mecanismo que es forzar a la naturaleza humana a incluso ir contra sus propios deseos, anhelos más íntimos, sus pensamientos más íntimos. Por eso en estas ciudades que fueron objeto de estos experimentos sociales dictatoriales, tiránicos, como la Ginebra de Calvino o Münster, como decía antes, se ven punto por punto todos los mecanismos que, por ejemplo, los bolcheviques pondrán en marcha, o los jacobinos, en distintas escalas. Y para mí la clave está en que se ha conseguido, porque hoy día hay acceso a unos medios de comunicación que antes no existían, a unas formas de introducir ideas, como es, por ejemplo, la cultura pop, que antes no existía. Los jóvenes, y esto lo estudian todo, y uno de los temas que estudié en su día, más allá de mi especialidad como historiador, es el tema de sociología de jóvenes, que es una rama de la sociología. Está estudiado. Es la primera vez en la historia, esta sociedad de post-mayo 68, donde a los jóvenes lo que más les influye son elementos ajenos al control de sus padres o de la propia sociedad, como son los medios de comunicación, lo que es la música rock y toda su subcultura, de manera que, y además a través de los amigos, modelan a estos jóvenes que ya llegan con un lavado de cerebro importantísimo a la universidad. Y estos instrumentos, estos y otros muchos, que todos sufrimos y conocemos, han conseguido que casi como es una educación, yo diría casi pavloviana, de estilo, tengan ellos unos instintos educados por este sistema de control del pensamiento suave, que son, en principio, y vuelvo a hablar del débil, la defensa sin matices del débil frente al fuerte, sería la idea fuerza, y construyendo un relato histórico y político sobre esa defensa de los débiles traducida a los derechos humanos, que habría que ver en qué sentido son derechos humanos o no, pero donde la clave está a quién se le atribuye la etiqueta de débil. Y aquí es donde la manipulación que sufre la sociedad o estos sujetos de esta manipulación es absoluta, porque si uno analiza con calma, con frialdad y sin prejuicios a quién se le da la etiqueta de víctima, de inocente y por tanto de débil, verá que lo que hay no es una búsqueda de la objetividad o una búsqueda de la verdad, lo que hay es simplemente lo que siempre se ha llamado una consigna. Una consigna. El tema es muy interesante porque tú conoces, Alejandro, a un pensador francés que se llama René Girard, al que seguramente dedicaremos un programa aquí en Platón regresa a la caverna. Pensador poco conocido en España, pero muy interesante, que ha estudiado con profundidad esta lógica de la victimización. ¿Por qué hay una victimización? Porque, dice René Girard, porque la posición de la víctima es la más deseable, es la que aporta de más poder. Por tanto, colocarse en el altar de la víctima es aspirar a una posición de poder. Y esto es muy interesante porque efectivamente entendemos que todas estas palabras policías, si nos fijamos bien, las palabras policía a las que hacíamos referencia antes, el machismo, el fascismo, el racismo y tal, siempre tienen por detrás a una víctima perseguida, ¿no? La víctima que es la buena, indudablemente. Y por tanto, la causalidad diabólica, este mal esencializado, se explica también por esta dinámica de oponer un bien absoluto, ¿no? Una víctima que es la que detenta ese bien absoluto. Luego otra cosa interesante que me ha llamado la atención de tu intervención, Alejandro, es esta referencia al mayo del 68, que indudablemente es origen de muchas de las cosas que suceden hoy. Sin embargo, hay un lema de los más conocidos de mayo del 68, que es este del prohibido prohibir, que no encaja en absoluto con la corrección política, ¿no? Esta obsesión por prohibir que caracteriza a la policía del pensamiento también ha sido reflejada con sutil ironía por Philip Murray cuando se pregunta ¿hasta dónde llegaremos a prohibir? Loable escrúpulo superado.
Debería ser inminente hasta la ilegalidad de una pregunta como esta. En menos de 10 años probablemente ya será imposible evocarla. La base democrática de la nueva tiranía permite ya, de entrada, arrojar a los confines de la sociedad a quien quiera se atreva solamente a considerar problemática dicha tiranía. En lo sucesivo, la buena pregunta es saber si todavía es posible no prohibirlo todo absolutamente. Todo, sí, todo a granel, de un solo golpe, en todos los ámbitos inimaginables. La noción de límite ha dejado de estar ya casi en circulación. La libertad de pensamiento, por tanto, por definición de los malos pensamientos, ya no puede ser protegida. Jaime, ¿cómo ves, cómo podrías tú como profesor de filosofía, que indudablemente en filosofía, antes hablábamos del mito de la caverna, ¿no? En filosofía hay un pensamiento escéptico por naturaleza que está en la caverna, que es la sospecha frente al engaño de las apariencias, ¿no? Este dogmatismo de la prohibición puede llegar un día en que la misma filosofía deja de tener razón de ser, ¿no? Bueno, aquí la verdad es que podríamos tener, en fin, como antecedente de todo esto, a Platón, precisamente, una determinada interpretación de Platón. No hace falta hacer interpretaciones tipo no sé, Popper, como Platón, Popper, sí, enemigo de la sociedad cerrada, porque son de la sociedad abierta, vamos, y como padre, por lo tanto, del totalitarismo moderno, pues son interpretaciones ya muy marcadas sí, y muy marcadas ideológicamente, sí, por una posición filosófico-política liberal que ella misma en sí misma es discutible. Pero también tú has citado antes a Gómez Dávila, creo, cuando decía que el mundo moderno es una rebelión contra Platón, pero también hay una cita de, quiero recordar, una cita no la tengo aquí, pero de Chesterton, que decía que de algún modo Platón siempre está detrás de todos los lunáticos modernos, y es verdad. O por lo menos cierto Platón. Claro, no es el Platón de San Agustín, desde luego, pero sí es el Platón de los jacobinos, a lo mejor, o si es el Platón del reino de la virtud, de los terroristas revolucionarios, sí. Eso es muy interesante porque sucede con todos los pensadores. Tú has citado a San Agustín, ya sabemos que el agustinismo poco tiene que ver con San Agustín. Correcto. El agustinismo fue precisamente abanderado por el protestantismo, el agustinismo político, ¿no? Es que esto es una cosa que siempre hay que ver de muy cerca, ¿no? Cómo la obra de los pensadores después es tergiversada, incluso hasta llegar a significar lo contrario de que en su día pudieron representar. En el caso de Platón es un ejemplo muy complejo porque, claro, la propia formato de la filosofía platónica... No, pero sin duda tienes razón. Es decir, el Platón, el filósofo rey, la idea del bien, indudablemente. Claro. Un Platón vulgarizado explicaría muchas de estas ideologías que hoy en día dominan el panorama. Por eso mejor cultural. Platón solo puede ser un Platón cristianizado, porque nos evitaría todas las tentaciones totalitarias en la medida en que esta idea progresista de la que tanto que está en el origen del pensamiento único, de la uniformización social y claro, y el totalitarismo moderno, que del que muy bien ha descrito su génesis calvinista Alejandro, pues nos ayudaría a librarnos de ella un Platón cristiano, en la medida en que esta idea de la perfectibilidad, como digo, humana ilimitada, esta idea progresista del progreso indefinido, queda absolutamente bloqueada por la idea del mal inextinguible en este mundo y por la idea del bien posible, y no del mejor de los mundos posibles, sino del bien posible, y bueno, pues claro, prohibir es una consecuencia hasta un poco chabacana en las sociedades en la sociedad en que vivimos nosotros. Vamos, yo creo que recordar que después del zapaterismo en España todo el mundo se reía de las leyes que prohibían todo a una escala, digamos, cada vez más invasiva de la vida privada, hasta casos ridículos, pues el tema de fumar los toros, también hay tantos ejemplos. Los toros, dar un cachete a tu hijo, claro que son síntomas de una concepción de este totalitarismo blando del que hemos hablado, y que le llevaba a gente normal, a gente de la calle, a gente sin grandes preocupaciones intelectuales y sin gran formación política ni intelectual, le llegaba a decir, con perdón, o sea, decían, joder, con el gobierno progresista. Resulta que en la vida real nuestras libertades civiles, personales, no formales, sino reales, tenemos menos que en la época de Franco, decían. Sí. Y lo cual era estrictamente cierto, claro. Pero bueno, sin entrar ahora en el franquismo, si era un régimen autoritario, de qué tipo de autoritarismo, si no era totalitario. Pero resulta que, claro, la gente lo detectaba. Dices, las libertades reales, personales, están siendo cada vez más prohibidas, nuestro ámbito de acción, en nombre de la libertad, en abstracto, y en nombre del progreso y en nombre del bien. En nombre del bien. Pero más allá de eso, que evidentemente
hay una pulsión de prohibir, sin duda, muy típica además de las izquierdas, pero cuando nos han inoculado que esto es algo típico de las derechas y realmente hay una cierta matriz rusoniana izquierdista en esto, pero que no voy a entrar en ello por abreviar. Pero hay una cuestión que creo que no podemos perder de vista y que no hemos hablado todavía hoy. En realidad, prohibir, lo que es prohibir o incluso castigar al transgresor, es algo a lo cual tienen que recurrir en muy pocas ocasiones. ¿Por qué? Comentabas tú, Jaime, el ejemplo de Zapatero, ¿no? Este buenismo rusoniano socialdemócrata. A pesar de que mucha gente, más o menos con sentido común, detectó esta contradicción inherente al hecho de que una ideología, en teoría, que hace de la libertad una de sus banderas, acabe prohibiendo tantas cosas, pero luego todos sabemos que fue reelegido mayoría absoluta. Bien, luego vamos al origen entonces de la cuestión. Yo creo que prohibir, evidentemente todos sabemos que hay y lo hemos hablado desde el principio, un control del pensamiento muy sutil, muy suave, y hay una serie de tabúes, límites y prohibiciones. Pero eso lo sabemos los que nos dedicamos al oficio de pensar. La población no lo percibe, no se siente constreñida, no reconocería esos límites. Los límites los vemos los que estamos en la caverna de Platón. Pero aquí voy, a donde yo quiero llegar. Esto me recuerda una vez que tuve una vez con un alumno. Y que es un poco, este alumno, sin saberlo, estaba reproduciendo tal cual la mentalidad de ciertos intelectuales de Estados Unidos. Vuelvo al origen norteamericano. Al final estamos discutiendo en esta mesa 3 blancos varones sobre un blanco varón. Es decir, la mentalidad que está de moda en muchas sociedades norteamericanas es, al final todo se limita a hablar de Platón, que era un blanco europeo occidental. No era mujer, no era homosexual o no era negro. Es decir, vamos a hablar de mujeres negras, a ser posible lesbianas. Vamos a ver, estoy ridiculizándolo por reducción al absurdo, pero hay algo de esto. ¿Y a qué quiero llegar yo? Que para mí uno de los instrumentos del Matrix Progre, frase que estoy de acuerdo con Domingo, que es muy válida, de Juan Manuel de Prada, es la reducción de la memoria o de la tradición en el sentido de autores y lecturas que en los programas educativos que venimos sufriendo, en particular en nuestra patria, pero en otros lugares de Europa también está ocurriendo así, hacen que la profundidad de lecturas y conocimientos sea tan mínima, tan superficial, que la censura ya va de origen en la propia educación de mínimos que recibimos en los estadios previos de infancia y juventud, de manera que no hace falta censurar, porque hablábamos de falta de pensamiento, es que la falta de pensamiento va de suyo en la propia ignorancia previa de esa persona que no ha leído apenas nada y que por tanto es un sujeto muy dócil a cualquier tipo de consigna o simplificación. Luego, censura sí, pero muy previa, ya en la infancia, porque esa persona probablemente a lo largo de su vida no va a leer un solo libro que sea La República de Platón, que hablábamos ahora. Será un desconocido para persona con muchísima probabilidad. Luego, ¿qué capacidad tendrá esa persona de pensar mínimamente e incluso de, cuando a nosotros ahora este programa, entender ni la mitad de lo que hemos dicho? Esta es la gran censura, la ignorancia. La imposición de la ignorancia. Yo, estando totalmente de acuerdo, fíjate, antes citabas esta frase de los demonios, de a quién debemos darle las gracias por haber trabajado las inteligencias tan hábilmente para que nadie tenga ya ni una sola idea propia. Podríamos decirle a Dostoyevsky, pues mira, los psicopedagogos en España, por ejemplo. Podemos darle las gracias. Sí. Psicopedagogos progresistas, ellos socialdemócratas, básicamente, porque son los que han hecho... ¿Hay otros psicopedagogos, Jaime? No. Ah, vale. Bueno, no sé si... conoces bien la materia, te lo quería preguntar. No sé si solo son socialdemócratas, pero vamos, son hegemónicamente... Son progresistas. Pleonasmo, psicopedagogos progresistas. Sí, casi, es una reiteración. No, es verdad, claro, porque la desconexión con la tradición humanística propia de Occidente, que además tiene valor universal, claro, precisamente de ahí la genialidad de Occidente, de Europa, no es algo que buscado dentro de los límites de la educación anterior a la educación destruida y pulverizada por los psicopedagogos, que tenía muchas limitaciones y muchos errores, seguramente, y no podemos hablar de eso aquí ahora, pero ha sido algo buscado desconectar a los jóvenes de su tradición cultural, sustituyéndola por una especie de pseudociencia que ahora se trataría de aprender, de aprender competencias, habilidades, pero no contenidos teóricos, académicos,
no las ciencias estrictas, físico-matemáticas, ni aprender la tradición humanística, los saberes humanísticos, no. Se trataría de eso, de fomentar la autonomía crítica, dicen, pero claro, una autonomía que gira en el vacío, porque se asienta sobre la nada. Y entonces ahí tendríamos la respuesta de dónde viene. Porque no tenemos ni que censurarnos, porque no tenemos ni los elementos, no tienen los jóvenes, los que nos dedicamos a la enseñanza pues yo en mi caso en bachillerato. Es que si quisiera, es decir, aunque quisiera suicidarme como profesor para que aprendieran algo los alumnos realmente, y por tanto estuviese en contra de de todo el estamento, digamos, administrativo, de las juntas de evaluación, de todo, porque se empezarían a suspender, pero no podría, porque ya sería demasiado tarde. No tenemos medios materiales, porque una banda de bárbaros analfabetos, porque no saben nada, porque un psicopedagogo es una persona que no sabe nada, que se define porque no sabe nada, y sin embargo tiene una ciencia previa a cualquier saber para enseñar a un matemático, o a un químico, o a un filólogo, o a un filósofo, o a un biólogo, sin saber nada de matemáticas, ni de física, ni de química, ni de biología, va a enseñar al profesor a enseñar esa materia. Pues ahí tendría Dostoyevsky una de las respuestas, pero naturalmente los psicopedagogos no son una rama extraña de que ha aparecido ahí en el mundo educativo, sino que son un grupo ideológicamente muy determinado, son socialdemócratas, son progresistas y responden, por cierto, y esto ya es lo último que digo, responden a un designio mucho más general, que es al triturar y al pulverizar la enseñanza y al desvincularla de su formación, de su asentamiento en los saberes clásicos científico-humanísticos, pues crear un tipo de estudiante flexible, literalmente conformista también, porque lo que se enseña también, aparte de la ignorancia, es el conformismo, no hay que olvidarlo, la virtud socialdemócrata por excelencia. Conformista intelectualmente y flexible, no intelectualmente, porque la flexibilidad intelectual solo se alcanza cuando se tienen herramientas y algunos asideros clásicos, sino flexible en sentido con toda esta morralla de la psicopedagogía, de las habilidades, la adaptación. ¿Para qué? Para adaptarse a un mercado flexible, o sea, a un mercado basura que le espera por delante. De modo que, en el fondo, esto es como la doble cara del sistema, del orden mundial. El liberalismo económico exacerbado y el progresismo. Un apunte muy breve sobre esto. En efecto, yo asistí una vez a una conferencia de un psicopedagogo, voy a omitir el nombre por si acaso, donde explicaba las cosas así de claras. El yo modular, como él lo llamaba, es decir, crear estudiantes flexibles, tenía como propósito fundamental fomentar en ellos la capacidad de adaptación a nuevos escenarios laborales. Es decir, como tienen un yo tan débil, pueden un día trabajar en un tipo de trabajo en una ciudad y país concreto, y como el mercado capitalista ahora quiere una enorme movilidad con cambios de ciudad y de trabajo, pues que se adapte fácilmente a otro tipo de trabajo de ciudad y de cultura. Claro, para esto hace falta, para ser tan flexible, tener una identidad muy diluida. Esto algún día lo trataremos, ¿no? Efectivamente, el proyecto antropológico de la socialdemocracia libertaria es el nomadismo, al fin y al cabo, ¿no? Es el sujeto sin identidad, sin arraigo y por tanto, un sujeto ya propiamente posthumano. Sin embargo, me gustaría terminar, porque antes Alejandro hacía referencia, y también Jaime, ¿no?, a la falta de respuestas, a la falta de esperanza, en definitiva. Me gustaría hacer una referencia a un artículo que se ha publicado recientemente por Jordi Llobet, que es catedrático de literatura comparada de la Universidad de Barcelona, y que se ha publicado curiosamente en El País, que podríamos considerar que es uno de los focos por excelencia del Matrix Progre. Lo digo para que tengamos alguna razón para la esperanza, ¿no? Porque este Jordi Llobet, que también procede de la izquierda, se atreve a escribir en El País cosas como las siguientes, que no se distinguen mucho de las que hemos escuchado hoy en la caverna de Platón. Dice, es un artículo muy interesante que anima a los lectores, a los oyentes de Cadena Ibérica a leer, se llama Nadie quiere a los filósofos. Bueno, pues en ese artículo dice Jordi Llobet: los planes de estudio de las facultades universitarias de humanidades irán a peor, en favor de las banalidades que ha generado la era de lo llamado políticamente correcto, una alquimia en la que se funden los feminismos y homosexualismos más insolventes con los estudios coloniales más improductivos y las ridiculeces más espantosas como métodos de análisis y crítica del saber humanístico heredado. Yo, después de leer esto, queridos Alejandro y Jaime, pienso que todavía
podemos esperar algo bueno. Es decir, este artículo se supone que lo lee también la gente que lee El País. Con lo cual, pues, aunque sea emboscados, ¿no?, algún día tal vez podamos salir de la caverna. Bien, pues con esta última reflexión vamos a dar por concluido el que es el primer programa de Platón regresa a la caverna, no sin antes recordar a todos nuestros oyentes que tenemos un email, platonregresalacaverna@gmail.com, y tenemos también una página en Facebook, Platón regresa a la caverna. Les recordamos también que en nuestro próximo programa hablaremos de los populismos y hablaremos de un libro de una pensadora muy importante, que desgraciadamente no ha sido comentado como merece aquí en España. Ya nos preguntaremos por qué. Sontal del Sol, libro sobre los populismos, la próxima semana, aquí en Cadena Ibérica, aquí en Platón regresa a la caverna. Muchas gracias, Alejandro Rodríguez de la Peña. Esperamos verte de nuevo en la caverna de Platón. Un placer. Muchas gracias, Jaime Escolar. Lo mismo digo, la caverna de Platón está abierta a todos. Hay poco sitio, pero hay muchos amigos y lo pasaremos muy bien, ¿eh? Pues muchas gracias. No caeremos en los efectos del Homo Festivus, pero también tenemos intención, aparte de pensar, de reírnos un poco, y precisamente por eso hoy hemos rescatado algunas citas irónicas y cómicas que sirven para entender esto. Por cierto, Domingo, ¿tu optimismo era porque por la evolución de Jordi Llobet o porque se ha publicado en El País y piensas que El País puede ser un agente del... Pues las dos cosas, ¿sí? Fíjate. Bueno. Hombre, tiene mucho que ver con lo que decía Alejandro. Seguramente los censores del País no han entendido bien este artículo. Pero bueno, por lo menos se ha publicado y muchos lo han leído. En fin, lo dejamos aquí. Seguiremos la próxima semana en Platón regresa a la caverna. Nos vamos, les agradecemos su escucha, su paciencia y su fidelidad. Nos vemos la próxima semana aquí en Cadena Ibérica. Muchas gracias y buenas noches.